con un tris de silencio. Bueno, vamos a ver entonces de economía ambiental. Ya les había dado una aproximación en la clase anterior. Vamos a ver unos métodos simples de valoración de bienes ambientales. Estos métodos de valoración de bienes ambientales tienen unos presupuestos arbitrarios que aquí no podemos discutir, pero yo les puedo mencionar algunos, los que creo que son más importantes, en el sentido de que ponerle o imponerle un valor, algo que no ha sido producto del trabajo humano, es muy complicado. O sea, por ejemplo, ponerle el valor monetario a un río, ponerle valor monetario a un parque natural, ponerle a un paisaje, incluso calidades ambientales como, por ejemplo, un entorno urbanístico que sea saludable, un entorno urbanístico que tenga verde. Es decir, el valor del paisaje es difícil asignarle pues una cantidad monetaria, es muy difícil, en principio porque no existen trabajo humano implicado en la producción de bienes naturales. O sea, vienen dados por la naturaleza misma, entonces se vuelve un asunto en exceso arbitrario que no se puede cuantificar sino bajo unos presupuestos muy cuestionables, pero que deben usarse para poder echar a andar la economía ambiental y para que en general las sociedades actuales capitalistas puedan regular las sanciones o puedan regular las compensaciones cuando alguien destruye un bien ambiental. Sobre todo para eso es que se están usando. Por supuesto, en los modelos de desarrollo que nosotros hemos visto, pues ustedes verán específicamente en desarrollo sostenible, pues hay un aspecto bastante importante de mayor peso, por supuesto, que es la gestión de los bienes ambientales, o sea, la conservación o la preservación del paisaje o de la diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estos modelos de desarrollo, especialmente desarrollo sostenible, pues que es sostenibilidad débil, repito, les he dicho varias veces, pues tenemos que considerar cómo el desarrollo sostenible pues enfrenta el problema de buscarle o de encontrarle y de encontrarle un valor monetario a un bien ambiental y cómo establecen multas o compensaciones, etcétera, etcétera. Bueno, así cerramos el argumento, no podemos ir más allá de esto que les estoy comentando. Bueno, al final les voy a comentar también un poco las objeciones que le han hecho más de fondo, pero al final. Bueno, entonces, bueno, el primer método de valoración que nosotros vemos es este, el método de valoración de bienes ambientales por contingencia. Esta es una versión de su método simple. Sencillamente se hace para determinar el valor monetario de un parque natural, por ejemplo, o de un parque urbano, por ejemplo, bien conservado, que está generando una serie de beneficios en el entorno de la ciudad y que pues podemos someter a una valoración mediante este método. Si ustedes ven en el puntico o en el circulito amarillo se encuentra el parque natural, allí ubicado. En la primera zona de color verde encontramos Z1, esa es la zona de influencia del parque de la población que está en Z1. En la Z2, color rojo, encontramos la segunda zona de influencia de irrigación del parque. Y la 3, pues es la última zona de influencia que se ha establecido. En terreno, ustedes pueden presuponer que las poblaciones que están cerca del parque disfrutan de ese parque natural, lo visitan, lo recorren, etc. Incluso hay servicios educativos que se pueden desarrollar en un parque natural. En la zona 2, obviamente hay personas que se desplazan, pero lo usan o lo habitan, entre comillas, con menor frecuencia. Y en la zona 3, eventualmente las personas van y disfrutan del parque. Entonces, bajo esa lógica es que se empieza a estudiar este proceso de valoración ambiental. Se definen las zonas de influencia, en principio, pueden ser muchas más, de las que incluso pueden ser muchos kilómetros. La zona 3 puede estar en un radio de varios kilómetros, pero usualmente nosotros nos concentramos en las primeras zonas de influencia. Bueno, si ustedes miran más o menos la expresión algebraica de esta valoración ambiental, pues se van a dar cuenta de que
lo fundamental aquí es preguntar por lo siguiente: ¿cuánto estarían dispuestos a pagar a cada una de las personas que habitan esas zonas de influencia, especialmente las cabezas de familia? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por conservar y no destruir ese bosque al año? Las personas que dicen: yo estoy dispuesto a pagar 1.000 pesos por conservar ese bosque y al año. Otros dirán 10.000, otros dirán 100.000. Bueno, la gente pondrá precio según su valoración. Lo mismo, por favor, hacemos en la zona número 2, donde preguntamos a través de un censo lo mismo: ¿cuánto estarían, señores de zona 2, cuánto estarían dispuestos a pagar por este bien ambiental si usted quiere tenerlo allí y no construido o destruido, ¿no? Entonces esas personas de zona 2 tienden a pagar menos al año por disfrutar ese parque porque están un poco más lejos. Entonces dirán 500 pesos, hay gente que podrá decir 1.000, no, yo qué sé. Y la zona 3 se opera lo mismo, pero obviamente en la zona 3 la gente está menos dispuesta o puede, no dispuesta o puede pagar. Eso casi siempre va de la mano. Puede o está dispuesta a pagar mucho menos que las personas que están más cerca del parque. Entonces, bien, esto opera en sentido estricto a través de un censo. O sea, se va casa a casa de las zonas, zona 1, zona 2, zona 3, y en cada casa se hace la pregunta. Al final del balance que tenemos, por ejemplo, todas las personas de la zona 1 que aparecen en la sumatoria, P sub I entre paréntesis Z1, pues son la suma de lo que las personas están dispuestas a pagar en un año de la zona 1. Entonces se hace la sumatoria y vamos a suponer que da, yo qué sé, 1.000 pesos, la sumatoria de todo lo que están dispuestos a pagar en la zona 1. Luego vamos a la zona 2, como hicimos la encuesta casa a casa, sumamos todo lo que... Hay gente que va a decir que es cero, ¿no? Eso también se tiene en cuenta, cero, pues se suma cero. Están dispuestos a pagar en la segunda zona, da, por ejemplo, 500 pesos. Y en la zona 3, como pueden notar, hay muchas menos personas dispuestas, o hay un valor casi que simbólico que estarían dispuestos a pagar por ese beneficio del parque en la zona 3, y suma en total 100 pesos, no da más. Solo es eso. Bueno, como ven en la fórmula, ustedes están obligados a hacer la sumatoria de todos estos valores, de 1.000, de 500 y de 100. Esos valores se suman y dan 1.600 pesos. ¿Bien? Ahora, 1.600 pesos es lo que recaudaría ese parque en un año en todas las 3 zonas de influencia. ¿Bien? Y no nos queda más o no nos resta más que multiplicar por 25 años, que es lo que ese parque recolectaría o recogería a lo largo de 25 años. ¿Por qué 25 años? Y aquí es donde vienen las primeras arbitrariedades. No puede ser al infinito. Así el parque dure unos ciclos de miles de años, no puede ser infinito porque lo estamos asimilando a un bien del mercado. Y en un bien de mercado, ustedes recordarán, ya lo hemos visto muy por encima, pero yo se los he mencionado, cuando un arriendo anual se multiplica por 25, más o menos da el precio límite por el cual se debería vender o se podría vender un inmueble. Es la totalidad por la cual, o el valor total por el cual yo podría vender un inmueble. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, primera arbitrariedad porque se asimila a un bien inmueble, ¿no? Pero no hay otra manera, ¿no? Ustedes pueden estos 25 subirlo a 50, a 100 años, pueden hacerlo, pero no se asimilaría al comportamiento del valor del mercado de un inmueble. Así de simple, no sería equivalente, no sería similar. Entonces, primeras condiciones arbitrarias que ustedes ya empiezan a notar, pero no hay otra forma de poder valorar los bienes, o sea, ambientales, ¿no? Multiplicamos por 25 y nos da 40.000 pesos. Entonces, la totalidad, ese bien ambiental en sí mismo, por la disposición a pagar de la gente o por lo que puede pagar, daría 40.000 pesos en su totalidad. 40.000 pesos y no más. ¿Bien? Bien, entonces ahí hemos ya valorado un bien ambiental, y lo mismo podríamos hacer con paisajes, con ríos, con otros parques naturales, con parques urbanos, con alamedas, con lo que ustedes quieran, con estas condiciones que acabo de mencionarles. Bueno, esto es un ejercicio de método simple. Hay unos métodos más complicados, pero que en el fondo dicen lo mismo, que aplican ecuaciones más complejas, suponen
comportamientos, comportamientos matemáticos que no existen en la realidad, pero bueno, sobre todo funciones continuas y esas cosas raras, que eso no existe en la realidad, pero yo lo simplifico tal cual se puede o se presenta en la realidad económica. Bueno, si miramos el segundo caso, tenemos valoración de bienes ambientales por evitación de riesgos ambientales. Eso es otro método. Lo que en el fondo aquí se está haciendo es evitar los daños que se producen, si tenemos un medio ambiente sano, un bien ambiental saludable, digamos así, los impactos negativos que se producen. Bueno, vamos entonces a ver un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es considerar dos zonas, ojo acá, dos zonas similares. Una que tiene el bien ambiental, por ejemplo, un parque urbano, bien protegido, y otra zona similar que no tiene ese parque urbano. ¿Bien? ¿Me hago entender? Dos zonas, pero una con parque y otra sin parque. Es la zona, en este caso la gráfica, zona A y zona B, ¿no? Bien, los daños a la salud a la población, por ejemplo, es una de las primeras consecuencias que se generan cuando yo no tengo parques urbanos. Vamos a ver un fenómeno típico, son las infecciones respiratorias agudas en niños y ancianos, que suelen ser muy de alto impacto en esas poblaciones cuando no hay interceptores de material particulado del aire. Los bosques tienen esa función de ser interceptores de la contaminación del aire por material particulado. Bueno, también capturan carbono, dióxido de carbono, etc. Pero ese, por ejemplo, es un factor muy potente, muy importante. Dañan la salud de los niños y de los adultos mayores. Entonces, empezamos a preguntar sobre los daños a la salud que se han generado en la población donde no está el parque. No está el parque. Bien, entonces vamos a una zona de influencia 1, ¿no? Y empezamos donde no hay parque, ¿no? Sencillamente preguntamos por una zona de influencia 1 donde uno podría pensar que existiera o podría existir un parque o un vacío urbano o un lugar así esté construido, no importa, donde uno podría pensar de que podría existir un parque, ¿no? Y se hace un censo, ¿no? Se hace un censo y se pregunta por los daños a la salud que se ha generado por estas enfermedades, por las IRAS, por las enfermedades respiratorias, por las ERAS, enfermedad respiratoria aguda. Se hace el registro, ¿no?, de las personas que han recibido o han tenido ese tipo de afectaciones a la salud en la zona de influencia 1, en la zona de influencia 2 y en la zona de influencia 3. ¿Claro? Como en el caso anterior. Pero en este caso se pregunta es por los daños a la salud que se han producido, ¿no? Y específicamente enfermedades respiratorias, ¿no? Se hace ese censo. Entonces, en la zona 1, nosotros podemos, con un asesor financiero del tema de la salud, una persona que nos ayude a cuantificar financieramente los impactos a la salud, nos puede ayudar bastante y nos va a indicar más o menos en cada uno de los casos o en grupos de casos cuánto cuesta el tratamiento a la salud de ese niño enfermo de esa afección y cuánto cuesta para un adulto mayor, por ejemplo, la afectación. Digo estas poblaciones porque son las más afectadas, seriamente afectadas. ¿Cuánto cuesta, no? Ellos le pueden a uno indicar mediante su conocimiento financiero cuánto cuesta ese tipo de enfermedades. Y se pregunta por el año anterior, ¿no? Se pregunta por el año anterior. Entonces, el asesor financiero nos puede decir, mire, el costo anual del daño a la salud por tener un aire contaminado en este lugar o en esta zona por no tener ese bien ambiental, es de tanto, ¿no? Sumando todos los casos que fueron registrados del año anterior en el censo que se hizo del año presente. ¿Bien? En todas las casas hay que hacer una cobertura del 100%. Lo mismo, el asesor financiero nos va a decir, en la segunda zona de influencia, estimo que los costos por el tratamiento o el manejo de las enfermedades
de esta población suman tanto, ¿no? Y así sucesivamente hasta la zona 3. Entonces, como ustedes pueden ver en la fórmula, CD sub I de la zona AI, perdón, A1, corresponde a la suma de los costos por el tratamiento de las enfermedades del año anterior de todas las personas de la zona A1. Si ven el segundo término de la fórmula, CD sub I, entre paréntesis A sub 2, quiere decir de que es la sumatoria de los costos de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad de la población de la zona A2 y así sucesivamente para la zona A3. ¿Bien? Bueno, hacemos esa sumatoria y nos da el costo de manejo de la enfermedad respiratoria aguda de las tres zonas de influencia A1, A2 y A3 y obviamente por tener un medio ambiente o una atmósfera contaminada y lo sumamos, ¿no? Cada uno de estos términos lo sumamos y tenemos la suma de todas las zonas afectadas por este tipo de enfermedades, ¿no? El costo financiero en el que incurre la salud de estas tres zonas. Y aquí viene pues otro tema que es bastante discutible, pero no hay otra manera. De nuevo, suponemos que si existiera ese bien ambiental allí, pues se evitaría esas enfermedades y que a lo largo de 25 años pues evitaría enfermedades a lo largo de 25 años, ¿no? Entonces se multiplica por 25 y nos da el valor de evitación de esas enfermedades a lo largo de 25 años. ¿Bien? Porque se supone que la ausencia del parque va a persistir, va a hacer que persista este tipo de afecciones durante 25 años, año a año, a la población que está allí afectada o potencialmente expuesta. Y de nuevo, 25 pues es una cifra arbitraria también porque se supone que la evitación podrían ser más años, obviamente, por haber población 50 años expuesta a este tipo de afecciones por no existir un parque natural o un parque urbano, pero tenemos que ponerle un límite para poder cuantificar monetariamente cuál sería el costo de evitación de estas enfermedades si tuviéramos un parque. No hay otra manera, entonces le ponemos un límite de 25 años, que equivale al valor de un inmueble de esas características, ¿no? Si se sometiera a una valoración como en el caso anterior, ¿no? Es equivalente, ¿bien? O sea, dicho de otra manera, el valor ambiental de este bien es igual al costo total de evitar esas enfermedades durante 25 años. ¿Bien? Y aquí aparece en la fórmula, ¿no? El costo del manejo de las enfermedades durante 25 años es igual al costo de evitación de esas enfermedades durante 25 años y eso es igual al valor ambiental de ese bien que no existe. ¿Lo ven? En su lógica. Entonces, vamos a poner un ejemplo pues sencillo. Si nosotros hacemos el censo en la zona A1 y encontramos, esto es un cálculo arbitrario, por supuesto, que el análisis financiero nos arroja que la suma de las personas afectadas el año inmediatamente anterior de la zona A1 es 3,000 pesos, ahí aparece 3,000, de la zona A2 es de 2,000 pesos y de la zona A3 es de 1,000 pesos, pues ya hemos encontrado el costo total de estas afecciones o de estos tratamientos y nos suman 6,000 pesos. ¿Bien? Que es lo que aparece ahí abajo, 6,000 pesos. Y 6,000 se multiplica por 25 años, porque aquí suponemos un periodo de tiempo de afectaciones durante 25 años. Y nos da 150,000 pesos. Entonces, la evitación durante 25 años en términos financieros pues costaría 150,000 pesos si allí existiera un parque. ¿Correcto? Por tanto, yo le puedo decir a la autoridad municipal o le puedo decir a los líderes políticos de que por el hecho de no tener ese parque allí podría estar incurriendo en 25 años en este gasto, tratando solo enfermedades de este tipo.
¿bien? Y que lo deseable, lo correcto sería mandar a hacer un parque urbano, ¿no? Instalar un parque urbano con todas las condiciones que esto pueda implicar y que ofrecería el servicio ambiental de ser interceptores de material de MP, material particulado, ¿no? De 5 micras, de 10 micras, especialmente ese tipo de material particulado. Y se evitarían estos gastos, ¿bien? Entonces, bueno, eso es otra forma de valorar, ¿no? En lugares donde no hay parques, ¿no? ¿Ven? Sí lo ve. Por tanto, en lugares donde hay parque, esto también es una consecuencia lógica de lo anterior, en lugares, estoy hablando de entornos similares, ¿no? En esos entornos similares donde sí hay parque, uno también puede suponer lo mismo, que la municipalidad, por ejemplo, o las autoridades de salud se están evitando 150.000 pesos de gastos en manejo de enfermedades respiratorias, en niños y en ancianos, por el hecho de tener el parque. Es un costo que se evita esa zona donde sí hay parque. ¿Ven? Claro, son similaridades, se establecen similaridades con bienes inmuebles que hay en el mercado, pero no hay otra manera. Bueno, miremos el caso 3, que es un método simple de valoración de bienes ambientales por precios hedónicos. Este es un poquito más fácil. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dos inmuebles con entornos que tienen que ser similares. Es decir, los entornos urbanísticos tienen que ser similares. El entorno del inmueble, de la vivienda o del apartamento. Tiene que tener, vías, parques, etcétera, más o menos similares. Luego tiene que uno identificar más o menos que el área y la calidad del inmueble sea también similar, ¿no? También se establecen ese tipo de relaciones. Bueno, con una diferencia, que en uno hay un impacto de ruido grande y en el otro no hay impacto de ruido. Es la única diferencia que hay. En uno hay ruido y en el otro no hay ruido. Entonces, en la bolita amarilla está el inmueble y en la parte verde está el entorno urbano que produce el ruido. En I1 creo que no hay ruido. Sí, y en I2 sí hay ruido. ¿Bien? Bueno, ¿ruido qué es para nosotros? Más o menos, la Organización Mundial recomienda 70, pero para entornos mucho más tranquilos, de 65 decibeles hacia arriba. 65 o hacia arriba es un buen indicador para poder tener un entorno realmente saludable, ¿no? Y permanente, ¿no? Con un entorno sonoro sano permanente. Bien, esas son las condiciones que uno pone para, por ejemplo, para calcular los precios hedónicos de estos casos, que se usan bastante. Y luego, pues no tenemos otra cosa que hacer sino que estimar, a través de un evaluador, estimar el valor del metro cuadrado del bien inmueble que no tiene ruido y del bien inmueble que sí tiene ruido. Cuando ustedes estiman el valor metro cuadrado a través de un avalúo comercial, van a encontrar que el valor metro cuadrado generalmente del inmueble que no tiene ruido es mayor, ese valor metro cuadrado, que el valor metro cuadrado del inmueble que sí tiene ruido. Ahí se ve, BM2 es mayor que BM2 del inmueble 2. ¿Y por qué es mayor el valor del inmueble en un lado y menor en el otro? Porque el mercado empieza a registrar la calidad del entorno. Esa es la razón que hay de fondo. Es decir, las personas están dispuestas a pagar o pueden pagar más dinero por metro cuadrado si el entorno tiene unas condiciones saludables para las personas que viven allí, ¿no? Entonces, eso lo va registrando el valor del metro cuadrado. Dicho de otra manera, si el bien que está ubicado en I1 tiene un valor metro cuadrado de 500 pesos y el inmueble que está ubicado en I2 tiene un valor metro cuadrado de 450 pesos, lo que uno, y un área igual de 100, aproximada de 100 metros, los dos tienen la misma área, 100 metros cuadrados, uno lo que puede suponer es que esos 50 pesos de diferencia
es lo que el mercado está valorando por tener un entorno sonoro sano. 50 pesos. O sea, tener 50 pesos adicionales significa tener, en estos valores, tener un medio ambiente sano, un ruido, una situación de entorno sonoro sano. ¿Bien? Vale 50 pesos. Claro, ustedes ya pueden ver también, pues ahí, a ver, que pueden haber obviamente arbitrariedades allí, pero no hay otra manera. O sea, solamente mediante este método uno puede establecer cuánto cuesta entornos ambientales sanos, ¿no? O saludables o deseables. Solo a través de este tipo de cálculo no hay otra manera, ¿no? Y es lo que el mercado esté registrando por tenerlos o no tenerlos. ¿Bien? La diferencia son 50 pesos. Ahora, como es un inmueble que tiene a 100 metros cuadrados, estoy hablando del inmueble que tiene condiciones de sonoras sanas, pues multiplicamos por 100. Entonces, 500 menos 450 da 50, 50% da 5,000. Entonces, 5,000 pesos es el valor, el, el valor del entorno sonoro sano que tiene ese inmueble. 5,000 pesos, ¿no? Solamente por el hecho de tener una situación de ruido en 65 decibelios o menos, o sea, por tener un entorno saludable. Bien, entonces, este otro método de valoración es también importante, pues, para encontrarle precios a estas condiciones saludables del entorno. Bueno, ahora, aquí hay un cálculo de incentivos por servicios ambientales. Este tipo de cálculos pues hacen uso de los métodos anteriores que yo acabo de presentarles. Como pueden notar, ahí están las formulitas para la valoración del bien ambiental y para la valoración de los daños, por ejemplo, a la salud, que vimos en el segundo caso. Aquí están las dos formulitas, que usualmente son las que usamos para calcular estos incentivos ambientales. Bien, aquí me voy a tener que parar porque hay cosas un poco más complicadillas, pero se pueden explicar. Bien, si una comunidad conserva o contribuyó a conservar un bien ambiental, una entidad puede pagar un incentivo por los servicios ambientales prestados de ese bien ambiental, ¿no? Para estimar este incentivo debemos hacer pues, los siguientes pasos. Primero, se estima el valor del bien ambiental según la suma de todos los beneficios públicos generados, BT, para la población por los servicios ambientales. Luego, estos beneficios deberán corresponder por lo menos a la suma de el valor ambiental por recreación, contemplación, como el parque natural, más el valor del bien ambiental por servicios de evitación de daños a la salud, que fue el caso que vivimos de las enfermedades respiratorias. Estos dos se deben tener en cuenta, al menos eso. 3. Se supone que los beneficios públicos serán regresados a la comunidad que conserva el bien ambiental, no en su totalidad, sino como un incentivo anual, IA, el cual será igual a la utilidad anual de 10% del beneficio total, que se pagará durante 25 años. ¿Por qué el 10%? Porque aquí se asemeja a la utilidad que produce un proyecto o un inmueble, ¿no? Digámoslo así, al año. Podría ser más, podría ser menos, sí, pero estamos tratando de llevar el comportamiento del mercado al de los bienes ambientales. ¿Bien? ¿Y por qué 25 años? Por lo mismo, porque es el periodo de retorno de una inversión o es el valor que valdría un inmueble, ¿no? A la hora de comprarlo. A lo largo de 25 años esa sería su renta y nos da el valor total. Es la misma lógica que hay detrás. ¿Podrían ser más años? Sí, pero tenemos que ponerle un límite, ¿no? Bueno, entonces tendríamos esta fórmula. El beneficio total sería igual a la valoración ambiental 1, esta, más la valoración ambiental de este segundo caso, bien ambiental más los costos de evitación de daños a la salud. Este sería el beneficio total. Y la utilidad sería el beneficio total por 0.1, o sea, 10%, dividido en 25, y eso nos daría la utilidad anual que se le debe pagar a esa comunidad. ¿Bien? Bueno,
vamos a poner este ejemplo. No, todavía no hemos llegado a este ejemplo. Ahora, la zona 1, la zona 2, la zona... Ay, aquí me equivoqué, zona 3. 3 igual a 3. Son iguales, es decir, estamos hablando, vamos a suponer que la zona de la valoración del bien, pero es un supuesto solamente. En el caso de la valoración ambiental del primer caso del parque natural, vamos a suponer que esas zonas coinciden con el caso de los estudios que hicimos de valoración de impacto ambiental por evitación de enfermedades, en niños y adultos. Bien, esas zonas, vamos a suponer que estas zonas coinciden. Estas zonas, vamos a suponer que coinciden, aunque no es necesario, pueden ser diferentes. Igual se suma, que es lo importante, pero aquí para simplificar el ejemplo, vamos a suponer que son iguales. Bueno, entonces suponemos que estas son iguales. Entonces, esta utilidad, este incentivo anual que se distribuye, se hará o se distribuirá según el peso de las contribuciones que hacen en el primer caso las personas que aman o quieren o se identifican con el parque. Por ejemplo, las personas de la zona 1 aportan el 50% a la hora de preguntarles por la conservación del parque, por lo que están dispuestos a pagar. La zona 2 apenas contribuye con el 30% de lo que en su suma total, estarían dispuestos a pagar por conservar el parque, y la zona 3 solo un 20%. O sea, lo que se hace es determinar los pesos de participación de lo que la gente está dispuesta a pagar. Y nos da eso, 50, 30, 20. ¿Bien? Esos pesos son muy importantes, ya lo verán más adelante. Bueno, ahora sí, vamos al ejemplo. Entonces, la valoración ambiental de un parque natural es de 40.000. La valoración correspondiente a la evitación de los daños a la salud es de 150.000 pesos de ese mismo parque, ¿no? Recuerden cómo se calcula esa evitación, ¿no? Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Y el peso de las contribuciones de este primer caso es Z1 50, Z2 30, Z3 20%. Entonces, la utilidad anual se calcula así: 40.000 más 150.000, o sea, el valor del bien ambiental en sí mismo, más el valor del servicio ambiental para evitar enfermedades, se suma y luego se multiplica por una rentabilidad del 10% y luego se divide en 25 y eso nos da 760 pesos. Esa es la utilidad que nosotros tendríamos en total por el hecho de tener este parque. Ahora, el incentivo, ¿cómo se calcula? 760 por 0,5, que es el primer peso que tenemos acá, nos da un incentivo que deberíamos dar a la comunidad de 380 pesos al año. El incentivo para la gente que está en la zona 2 sería de 228 pesos. Y eso se le debería dar de incentivo a la comunidad de la zona 2. Y finalmente la 3, 152 pesos. ¿Cómo se le harían esos incentivos? De muchas maneras, con parques públicos adicionales, con gimnasios escolares, con más arbolado urbano, no sé, o incluso a través de un recibo de la luz se le podrían hacer descuentos, ¿no? Para que las personas tengan o vean que hay un incentivo por conservar ese parque. ¿Bien? Entonces, este es un caso pues muy simple, donde establezco cuáles incentivos o qué incentivos se podrían determinar para una comunidad. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, bueno. Y ahora vemos el cálculo de sanciones monetarias por daños ambientales. Ya lo anterior eran incentivos, ahora estos son daños ambientales. Bueno, aquí sí es mucho más fácil. Bueno, para el cálculo de la sanción monetaria podemos estimar el valor ambiental según estos métodos que aparecen acá, los típicos que ya vimos: el de arriba, el del parque natural, el de acá, el de evitación de daños a la salud, y el último, el tercero, B sub E, que es el de precios hedónicos, ¿no? El valor del entorno saludable, que calculamos saludable por ruido, ¿recuerdan? Por ruido, por niveles de ruido. Ese es otro método que tenemos. Tenemos los tres, ¿no?
Podemos estimar el valor ambiental según estas tres fórmulas, la que nosotros consideremos. Bueno, segundo, se estima el nivel de daño del bien ambiental, por medio de un porcentaje W. Eso lo pueden hacer a través de un técnico o ustedes mismos si se incursionan en la materia y si reciben los aprendizajes del caso, etcétera, hacen los aprendizajes del caso, etcétera. Pero uno puede establecer el nivel de daño a través de un porcentaje. Bueno, luego se agrega una multa disuasiva M, que es en realidad de carácter político, porque eso lo decide una autoridad. Eso es básicamente lo que hacemos en la sanción. Entonces, la sanción monetaria va a ser igual al peso de porcentual del daño sobre el valor ambiental que se estima según estas tres cosas, más una multa. Bien. Por ejemplo, si yo en mi apartamento registraba solo 65 decibeles de ruido y pasé a registrar 90 decibeles de ruido, ese aumento del porcentaje es un tipo de daño que me generó esa actividad a la salud ambiental. ¿No? Y recuerden que ese tipo de daño se puede expresar monetariamente, porque ya sabemos cuánto cuesta el hecho de tener pues, un inmueble sin ese tipo de ruido, ¿no? Bien. Entonces, podemos calcular el porcentaje del daño de esa manera. Bien. Entonces, vamos a suponer que aquí el nivel de daño del ruido es del 70% porque desmejoró en un 70% el nivel de ruido deseable. ¿Ven? Entonces, ponemos W igual a 0.7. Y el valor que nosotros calculamos de ese bien ambiental fue de 40.000 pesos. Y la multa que estableció la autoridad política fue de 5.000 pesos. Entonces, pues la sanción es 0.7 por 40 más 5.000 da 33.000. Esta es la sanción por haber dañado un entorno saludable. Ahora, si es un parque, este es el caso de BE, pero aquí yo estoy presentando el caso de BA, que es un parque natural. Un parque natural fue destruido en un 70%. Entonces pongo 0.7 por el valor ambiental de ese parque, que ya lo calculamos de 40.000. Y una multa que vamos a dejar en lo mismo, 5.000, nos da que la multa, la sanción monetaria es de 33.000 pesos. Es lo mismo, porque el nivel de destrucción fue el 70%. ¿Eh? ¿Cómo se estima eso con precisión? Técnicamente, el porcentaje del daño es difícil. Es difícil, pero pues lo pueden hacer ustedes estimando el área que fue destruida. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero de esta manera tenemos una sanción monetaria por daños ambientales que se hace recurriendo a los presupuestos de la economía ambiental y que es práctica. Como les digo, hay cosas allí, por ejemplo, alguien puede decir, pero ¿por qué la multa no es más? Es política la decisión, o sea, puede ser más, incluso puede ser menos. Puede que con ellos no hay un estándar, ¿no?, que se pueda poner ahí. El nivel de daño que se expresa en porcentaje, alguien puede objetarlo, decir es más o es menos. Entonces, como les advertí desde un principio, hay cosas que se resuelven de forma más o menos arbitraria en la economía ambiental y no hay otra manera, ¿no? Ahora sí, las objeciones, por ejemplo, que se hacen desde la economía ecológica, que yo les he estado presentando, que es la primera que vimos, donde aparecen los cálculos de materia de energía, ¿sí se acuerdan? Los balances de materia de energía. Objeciones, por ejemplo, un bien ambiental dura miles y miles de años, podría uno decir eso. Por tanto, la valoración ambiental debería involucrar a todas las generaciones de esos años. Porque involucra solamente a la generación actual. Ahora, si es un bien ambiental que contribuye a la química atmosférica, ¿por qué solamente le preguntamos a las personas que están cerca del bien ambiental? No deberíamos preguntarle al planeta si de alguna manera contribuye a equilibrar la temperatura de la Tierra. ¿Por qué solo le preguntamos a algunos? ¿Ven? Entonces, preguntarle a personas, claro, es una buena crítica, en específico a unas personas y no a otras, pues sí es una buena crítica que se le hace
a este tipo de valoraciones monetarias. Otro tipo de crítica tendría que ver con incluso los valores monetarios mismos. Es posible que a futuro el valor que alguien está dispuesto a pagar sea mucho mayor, ¿no? Por la escasez de bienes ambientales, yo qué sé. Entonces, yo aquí estoy suponiendo un valor monetario que se fija en un tiempo presente, no sé en el futuro cómo se vaya a comportar, y lo supongo homogéneo, ¿no? Supongo que es el mismo a futuro. Ese es otro tipo de crítica que se le puede hacer. Es más, siendo casi delirante, yo diría, bueno, el sistema de la Tierra dura 4.000 millones de años más, porque el Sol dura 4.000 millones de años más, ¿no? Bueno, antes de que se colapse y pase por todas las fases y se colapse, desaparezca, digámoslo así, se convierta en otra cosa, de enana roja pase a otra cosa, bueno, al menos yo podría pensar de que las generaciones humanas deberán involucrar toda la vida útil del Sol en estos cálculos, pues porque se supondría que el sistema de la Tierra está ahí ofreciendo sus servicios ambientales para todos esos años, ¿no? Entonces, como pueden ver, la economía ecológica pues le hace críticas muy fuertes, en el sentido de que está ignorando varios aspectos a la hora de hacer una valoración ambiental o monetaria del bien ambiental. Es bastante arbitrario. Ahora, la salud, por ejemplo, tener buena salud no tiene precio, también podría afectarse ese tipo de cosas. Evitar un daño ambiental, un daño a la salud, perdón, es decir, uno cuantifica por servicios hospitalarios, pero esa persona podría tener una dolencia que lo aquejaría toda la vida o incluso podría morir. El hecho de que alguien muera no tiene precio. O sea, si ven todas las objeciones que se pueden poner allí, se vuelven complicadísimas. Pero bueno, les muestro algo que tiene esa utilidad y que al menos orienta los procesos de política pública para estimular o tratar de estimular acciones de la gente para que preserve los bienes ambientales, los parques, por ejemplo, o para que vean que es importante tener estos bienes ambientales en las ciudades y conservarlos, o para darles incentivos, ¿no? Castigarlos o darles incentivos, ¿no? Y que sea más o menos racional y convincente para los políticos, porque los políticos obviamente cuando ven esto ya le encuentran un poco más de lógica, de orden, ya no ven como una especie de arbitrariedad cuando yo digo es que debe pagarme tal multa, ¿no? Ya empiezan a encontrarle más lógica, más sentido, y bueno, pues básicamente para eso sirve. Bueno, ¿alguna inquietud hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? En Colombia, ¿dónde podríamos saber las multas que nos podrían poner? ¿Ya están establecidas o...? No aplican en estricto, no aplican la economía. Esto lo hacen más que todo. Yo lo aprendí, fue en Barcelona, el cálculo, pero estamos entrando a un proceso de aplicación de sanciones, de sentido según la economía ambiental. Ya creo que ustedes cuando se gradúen ya van a empezar a verla, ¿no? Estamos entrando en eso estamos rezagados. ¿Qué hace, por ejemplo, Cortolima? Cortolima en realidad tiene una tabla de liquidación muy política. O sea, no hace los cálculos que yo les estoy aquí diciendo, ¿no? Los avalúos del caso, las encuestas del caso, entonces no, eso no se hace. Pero así se debería hacer, ¿bien? Y lo pongo en un formato muy simple, muy fácil, porque es decir, no quiero complicar este tipo de métodos. Pero sí, si ustedes contaminan el agua del sombrero, Cortolima saca una sanción. Pero literal, o sea, ¿y por qué tengo que...? No, es que la resolución dice que es eso. Tanta contaminación de demanda biológica de oxígeno es tanto, o de oxígeno disuelto es tanto, entonces tanto de multa. ¿Pero dónde sale eso? A ver, es el costo de depuración del agua, el que hay detrás, no se sabe, no lo hacen. Que para esto serviría este tipo de ejercicio, ¿no? Tener agua limpia versus tener agua contaminada. ¿Cómo se repara este efecto? Con una depuradora. ¿Cuánto cuesta la depuradora? 1.500 millones de pesos.
Entonces, uno diría, la diferencia de tener agua y de no tenerla es de 1.500 millones de pesos, ¿no? Por tanto, este método, el método que vimos de evitación de daños a la salud es perfectamente cuadra en este asunto de la contaminación del agua que les acabo de presentar. ¿Bien? ¿Claro? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, dejamos aquí.